Orientaciones nuevas. En mi artículo Después de Manama, editado en esta plataforma el año pasado, había escrito que lo quieran bien o no, Israel es inevitable en el Medio Oriente. Además, añadí que después de las proposiciones sobre los proyectos americanos hechos en la capital de Bahrein, las cosas entre Israel y en el mundo árabe van a trocar. Se hablará dunque de una periodo de antes de Manama y después de Manama, y añadí vivir y ver. Bien, estamos en la periodo de después y vemos con grande satisfacción que Bahrein y los Emiratos Árabes del Golfo reconocieron a Israel de facto. Muchas especulaciones fueron hechas sobre el reconocimiento de Israel por otros países árabes, mas hoy en día no vimos resultados. Con esto, en la región no pasa día que no vemos nuevos desvelopamientos políticos. Os daré aquí mi estimación sobre los alcabaos eventos entre Israel y los países árabes vecinos. El Líbano. 30 años de enemistad, achaques del Hezbollah, de no hablarse entre los gobiernos directamente, de tratar solo a través de los representantes de las Naciones Unidas, súbito se desapareció. Declaraciones fueron hechas que las dos partidas se van a reencontrarse en el sitio de las Fuerzas Armadas de las Naciones Unidas en el sur del Líbano para discutir del conflicto sobre las aguas territoriales entre los dos países. Cada parte pretende que el triángulo disputado donde se espera reservas de gas le appartiene. ¿Quién tendrá razón? Por las horas no se sabe. Durante 6 meses, en la presencia de los Estados Unidos, las partidas esperan topar un compromiso. ¿Cuál lo hizo que el Hezbollah no se declaró contra esta entrevista? Con sus acciones terroristas, esta organización chiita creada por el Irán, mismo en declarándose que quería salvar la Palestina de la entidad sionista y de destruir Israel, y siendo miembro importante del gobierno libanés, levantó los brazos y se entregó a la fallida del país con espanto de ver un soslevantamiento general del pueblo libanés. Además, los Estados Unidos hicieron presión sobre los dirigentes cristianos para que finalmente el Líbano se integre en el acuerdo de gas de la Mediterránea Oriental, y si se topa gas en la zona en conflicto, que ella tome su parte. De la boca del presidente de la Cámara de Diputados, Nabih Berri, anti-Israel notario, fue hecha la declaración oficial de la apertura de las negociaciones en llamando el Estado judío Israel y no como usaba llamarlo, entidad enemiga sionista. De su parte, el presidente francés Macron jugó un rol importante para que Beirut haga concesiones en verso a Jerusalén y parvino a convencer todas las minoridades de este país. Así se puede decir que el Hezbollah, después de la tragedia del puerto de Beirut y de la crisis económica grave que perdura en este país, su fama perdió mucho de su popularidad, de dura que sea. ¿Es que esto es una nueva manera de reconocer a Israel? El tiempo me lo dirá. El Sudán. Muchos se demandan de qué Sudán no declaró fin ahora su reconocimiento de facto de Israel, malgrado que la prensa internacional declaró este evento como inminente, como se dice, detrás de la puerta. La razón fue que los demócratas americanos refusaron de sacar de la lista de los países que ayudan el terrorismo el Sudán. Esto era la condición principal a que el gobierno sudanés había demandado del secretario de Estado americano para reconocer Israel. 2 senadores importantes democráticos, Chuck Schumer
y Bob Melendez refusaron de aceptar el acuerdo con el Sudán, visto que él durante muchos años fue el país que ayudó el terrorismo musulmano en su territorio. Aceptar a quitar este país de la lista quiere decir que las demandas sobre las indemnidades de la tragedia del 11 de septiembre de las familias de las víctimas no se pueden más juzgar. No olvidar que Bin Laden, Abu Nidal, el Hezbollah, el Yihad Islámico y más organizaciones semejantes fundaron campos para entrenar terroristas. Todas ellas dañaron y dañan a la tranquilidad del Medio Oriente, de la África y mismo de las Américas. Ahora que el Sudán se arrepiente de darles lugar a estas organizaciones terroristas en su tierra, refusarlo de quitarlo de la lista parece un poco extraño. Hoy el país tiene nuevos dirigentes, amigos del Occidente. ¿Por qué no darles una chance? Diré, difícil de responder positivamente, malgrado que pretenden establecer una democracia. Así Israel debe esperar mucho más, malgrado que no oficialmente las partidas están en contacto. F-35. Mucho tiempo, casi 20 años, tomó para planificar este avión de combate único, ultramoderno, muy caro, casi $100 millones, que los aliados de los Estados Unidos están mirando de obtener. Él fue librado por el productor Lockheed Martin después de las armadas de mar y aire de los Estados Unidos a Israel. Hoy Israel es el solo a tener esta arma superior en el Medio Oriente. Él comandó 50 aviones Fermo y 25 en opción. Ya recibió 25 de ellos y con los Estados Unidos es el único país que los emplea contra sus enemigos con grande reushita. Esta situación le da una superioridad de calidad que ninguno de los países de su alrededor tienen. Israel en principio, no quiere perder esta superioridad y nunca no está contento de ver que el Qatar, el Bahrein, los Emirates, la Arabia Saudita, la Turquía están mirando de recibirlo. La Turquía por el momento está eliminada, mas no los países árabes. Las autoridades militares americanas miran de calmar este sentimiento de duda de los dirigentes israelianos porque les aseguran que los árabes, mismo si signan hoy un contrato, no recibirán sus aviones antes de 2025 y meterán tiempo para poder usarlos. Además, los americanos limitarán la cantidad para cada país. En vista, Singapur, por ejemplo, no recibirá que 4 aviones, mas tiene una opción de mercar otros 8. ¿Quién sabe cómo serán las armas en 5 años y cómo Israel mirará de defenderse? Mas el pueblo israeliano es acavidoso. Cuando se trata de la defensa del país, toda nueva orientación política militar le da miriquía. Nota. Sobre mi dal cabo escrita Entender la visión árabe, muchos lectores dieron sus opiniones, quien con optimismo y quien con pesimismo. Quería responder a los pesimistas que escribieron que nunca se debe hacer confianza a los árabes. Un otro pretendió que la interpretación de la visión no es justa. Les diré simplemente, si no vivís en Israel y estás debajo de la influencia de la propaganda enemiga, tenés razón. Mas en Israel entendemos y conocemos muy bien la mentalidad árabe y sabemos cómo interpretarla. Además, muchos dirigentes actuales no son buenachos y saben analizar las cosas.
Esta escrita fue el fruto de un labor hecho después de haber discutido con académicos árabes que no son muy amigos de Israel y que lo que les interesa es la situación difícil de los países del Golfo Pérsico en frente del Irán. Miré de daros sus sentimientos, nada más.